bueno, ¿cómo reciben ustedes esta, digamos, esta segunda vida del espectador? Pues con mucho entusiasmo, con muchas ganas y a la expectativa de que la sociedad colombiana entienda que esta es la oportunidad de volver a reencontrarse diariamente con un periódico que hace parte de la historia de este país y que en esta nueva oportunidad regresa lleno de ganas de volver a seguir colaborando para que este país entre todos lo saquemos adelante. El regreso del espectador como diario enriquece hoy la diversidad de lecturas de la realidad del país. En concreto, hoy Colombia no solamente tendrá la mirada y el análisis de un diario a nivel nacional, tendremos dos y para todos los gustos. Y me acabo de encontrar con Fidel Cano, flamante director de... Flamante. Bueno, no, más que merecido y felicitaciones por la reaparición del espectador como diario. ¿Qué siente, Fidel? Pues una emoción muy grande de volver a la circulación diaria y también una responsabilidad enorme porque la expectativa es muy grande y pues tenemos que estar a la altura. Uno podría decir que un sueño realizado, Fidel, usted que, digamos, hace 10 años atrás le tocó ver la desaparición del espectador como diario, pero hoy yo diría que gracias a su empeño, su empuje, vuelve el espectador a diario. Estoy Pues sí, acertado en el digamos, análisis. no sé si gracias a mí, gracias a un equipo de periodistas que ha estado aquí poniendo el pecho enfrente, pero sin duda es una emoción muy grande. El fin de semana pasado, pues que era la última edición de semanario, me acordaba de esa gran tristeza que fue en ese momento, el último diario que hicimos. Y bueno, cómo fue duro yo tener que hablarle a como 70 compañeros de trabajo, uno a uno, a decirles, hasta aquí llegamos, ya usted no tiene trabajo. ¿Fue en A el año partir de 2000? 2001 fue, 2001. septiembre del 2001. Esos son de los días más horribles que yo recuerdo de mi vida. Y bueno, ahora estamos en todo lo contrario, más bien diciéndole no a mucha gente que quisiera unirse a este trabajo y que pues no la podemos contratar, pero que se siente el alma, digamos, y las ganas de estar montados en este proyecto ahora y bueno, vamos a sacarlo adelante. Su reaparición nos recuerda la lucha que dio este diario en la década de los 80 contra el poder de la mafia. Ya en ese entonces, don Guillermo Cano le advertía a la sociedad colombiana el peligro de que el narcotráfico permeara los valores de diferentes estamentos de la sociedad y advertía que de seguir esta alianza entre sectores de la sociedad y las mafias, el país terminaría paulatinamente en sus manos, como hoy está sucediendo, concretamente con el narco paramilitarismo. Don Guillermo, el referente ético de los periodistas y también del país que se quiere construir, cayó asesinado por las balas del cartel de Medellín, precisamente por denunciar públicamente esas pretensiones de cooptar el poder político, de llegar a la Casa de Nariño. ¿Cuál es la hora del espectador en este momento? Pues yo creo que esta es la hora del espectador para un gran futuro. Después de muchos años terribles que vivió el espectador, creo que este es un momento clave de recuperación, de ese seguimos adelante que utilizamos en tantos momentos tan tristes y ahorita pues es la comprobación de que sí seguimos adelante y que tenemos un futuro muy amplio. ¿Ganó la democracia? ¿Gana la democracia con esto? Uy, yo sí creo que mucho, realmente era un poco una vergüenza que este país solamente tuviera un periódico de circulación nacional con una sola mirada y una mirada un poco comprometida. Yo creo que este país necesita, y no solo la del espectador, ojalá hubiera muchísimas miradas de la realidad colombiana y eso nos ayudaría a entender mejor nuestra realidad y a mirarla por lo menos desde muchas aristas. De manera que yo sí creo que la democracia colombiana
gana un espacio muy grande con la aparición del espectador y ojalá aparecieran muchos más. Pero si bien es cierto, la reaparición del espectador es una buena noticia y un punto a favor de la democracia, la realidad es que el derecho a la libertad de expresión sigue recibiendo los embates de la intolerancia. Es un periodista que está siendo amenazado. ¿En este momento? En este momento está siendo amenazado un periodista, pero es que manda 3 mensajes. Está agradeciendo que le hayamos ayudado a conseguir servicios de seguridad por parte del Estado, pero bueno, esto sucede con muchísima frecuencia. Se supone que las agresiones contra periodistas han disminuido, pero hemos notado todo lo contrario. Este año yo diría que el tema de seguridad nos saturó, nos sobrepasó. Arrancamos el año con un periodista de Magangué que fue amenazado de muerte y que tuvo que salir después de que mostró las imágenes del alcalde, hijo de la gata, de la famosa gata, que se llevaba todo lo de la oficina. Y que lo quemaban. Y que quemaban la oficina. No, sacaban sencillamente, él sacaba absolutamente todo, computadores, escritorios. Él, como cualquier periodista, pues dio lo que era noticia y a los 2 días, 3 días tenía amenazas. Y a los 4 o 5 días estaba aquí en Bogotá con un pantalón blanco, una camiseta y unas zapatillas 3 puntadas. Según Carlos Cortés, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, en Colombia la agresión por parte de miembros de la fuerza pública a comunicadores en manifestaciones aumentó en los últimos meses. Pues nosotros lo tenemos clasificado como presuntos grupos paramilitares en un 19%, seguido por la guerrilla. La guerrilla sigue amenazando periodistas con un 13% el año pasado, y los funcionarios públicos con un 10% y la fuerza pública con un 10%. Tenemos un amplio margen que es del 25% de desconocidos porque no tenemos información, y en las agresiones contra la libertad de prensa por parte de fuerza pública hay que destacar pues con preocupación que se trata de agresiones en cubrimiento de manifestaciones, se trata de agresiones sencillamente por estar tomando fotos o haciendo registros o entrevistas en lugares públicos, y en general es un mensaje muy preocupante porque la fuerza pública no ha comprendido, digamos, el papel de los medios. Carlos, en el municipio de Manaure, en el departamento de La Guajira, el día 11 de marzo del presente año, quien te está hablando en compañía de 8 dirigentes políticos indígenas de la etnia Guayú, fuimos objeto de amenazas por el grupo paramilitar autodenominado Fuerzas Especiales Águilas Negras. ¿Qué relación tendría la existencia del panfleto y las amenazas con lo que tú estabas haciendo en ese momento como periodista? Denunciamos una serie de influencias por parte de la anterior administración departamental en relación con la campaña de Manaure. Entonces, todos estos actos de politiquería, de clientelismo y de corrupción lo denunciamos el fraude electoral, que a nuestro juicio se constituyó en un fraude electoral de inmensas proporciones el pasado 28 de octubre, y eso no le gustó a mucha gente. Entonces, por allí puede venir esta situación. De veras, si me la puede comisar, ¿por qué me la puede comisar? Alto estado de excitación. Alto estado de excitación. Alto estado de excitación. Excitación. Grave. No, eso es libertad de prensa. No, eso es libertad de prensa. Es libertad de prensa. Respeta, hermano, yo le estoy diciendo que se quitara de allá, hermano. ¿Qué le pasa? Uy, fue puta. No, déjalo. Ey, ¿qué hubo? Prensa, ¿qué hubo? Fue puta. Ya digo, puta, le pegó al... Lo tengo grabado. A mí no me firme, porque filmarme. No hay nada que justifique la agresión a camarógrafos y periodistas en estas marchas, pero debe ser motivo de reflexión para los medios el porqué del constante rechazo y de las agresiones. ¿Algo tendrá que ver acaso el papel que jugaron los medios frente a la movilización que rechazó el secuestro y contra las FARC, y el papel que jugaron en la marcha contra el paramilitarismo?
directores de medios se dividieron frente a este cubrimiento. Hay un síntoma preocupante de un grado de polarización en la sociedad civil, y no podríamos referirnos únicamente a Bogotá, sino en las regiones o principalmente en las regiones. Lo que nosotros estamos viendo es que hay un descontento, o en general hay una inconformidad sobre el papel de los periodistas o lo que están viendo las personas en los medios nacionales, y eso termina teniendo represalias simplemente contra el periodista que está cubriendo la noticia. Entonces, en las marchas concretamente había insultos permanentes contra los camarógrafos o los periodistas, les decían vendidos, regalados, y había también agresiones directas contra los equipos o piedras, o incluso tuvimos casos de periodistas que resultaron amenazados con armas. Y lo que en general nos parece a nosotros es que hay un problema preocupante de polarización, como decía, pero también hay un problema que tienen que revisar los medios nacionales, los medios de comunicación más grandes, que se está reflejando con sus periodistas. Y el mensaje que nosotros mandamos de manera permanente es que, primero, que todos los periodistas corresponsales no son quienes están tomando las decisiones editoriales, y segundo, no puede considerarse como una manifestación válida del descontento agredir a un periodista. Pero creo que es un tema para revisar, y de alguna manera las decisiones políticas o editoriales de los grandes medios no están llegando a las regiones con claridad, y eso está teniendo un efecto directo contra los periodistas. Parece que lo que es clave es como que dejemos esa cosa que en Colombia es como que todo es ahí una ambigüedad, y que no está mal tener posiciones. A mí no me parece mal que RCN dijera estamos a favor de los paramilitares, me parece bien, válido, civil, valiente, pero que lo digan y que no sigan en esa cosa es que estamos, pero no estamos, del país preocupado. Me parece que lo que a este país le falta es posición en los medios para saber dónde estamos, y listo, y uno como ciudadano sabe cómo se comporta frente a esos medios. ¿Hay libertad de expresión en Colombia? Rápidamente. Pregunta bastante complicada, porque uno sí puede decir lo que quiera, pero se le puede atravesar una bala en el camino. Esa es la gran tragedia en Colombia. Hay mucho intolerante que responde a todos los espectros ideológicos que siempre ven como enemigo la libertad de expresión, y es atacada permanentemente. Sin embargo, para el periodista y jefe de prensa del presidente Álvaro Uribe, el periodista César Mauricio Velázquez, durante este gobierno el índice de periodistas asesinados ha disminuido. En este momento hay más de 115 periodistas en Colombia con seguridad que les brinda el Estado. En las regiones más recónditas y en las capitales más importantes de este país hay periodistas que gozan de seguridad del Estado, y el Estado invierte mucho dinero anualmente para darles esa protección. Eso es necesario, porque también hay una situación a veces tan confusa y tan revuelta donde puede ocurrir lo que usted dice, que si uno controvierte con alguien y se entiende entonces que el presidente está blindado y con toda la fuerza y que lo protegen, pero también muchas veces después de esos debates el presidente sufre, como sufren también los ministros, como sufre la gente que comulga con un ideario uribista. Pero la explicación de fondo para organizaciones como la Federación Internacional de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras es que el periodista colombiano se autocensura, es decir, deja de decir la verdad o la dice a medias. A este clima de autocensura ha contribuido el manejo que hace el presidente de buenos y malos. Diferentes críticos de su gobierno fueron señalados o descalificados por el primer mandatario por el simplemente hecho de disentir, de pensar diferente o criticarlo. Veamos. Politiqueros al servicio del terrorismo, que cobardemente se agitan en la bandera de los derechos humanos para tratar de devolverle en Colombia al terrorismo el espacio que la fuerza pública y que la ciudadanía le ha quitado. Al director de la revista Semana, Alejandro Santos, lo trató de poco serio cuando la publicación denunció al director del DAS, Jorge Noguera, de tener vínculos con los paramilitares. Mi pregunta era sobre esa responsabilidad política en esos nombramientos de esos funcionarios, presidente. Doctor Alejandro, usted falta gravemente a la verdad. Aquí lo que ha hecho este gobierno es desmontar el paramilitarismo. Y le voy a decir cuál es mi responsabilidad política en el nombramiento de Jorge Noguera o de cualquier funcionario. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente, no de algunos círculos sociales en los cuales usted se mueve
donde horrendamente viven despotricando de todo y creen que el resto del país es malo. Por eso nombré a Jorge Noguera. Yo no sé si tengo alguna responsabilidad política por haber nombrado a un hombre buena persona en la dirección del DAS. Ahora dígame, ¿cuál es la falla que usted tiene hoy comprobada contra la ética del doctor Jorge Noguera o alguna conducta del doctor Jorge Noguera que haya violado la ley? Es que ustedes no pueden seguir irresponsablemente abusando de la libertad de prensa para acabar con la legitimidad de las instituciones de Colombia. La libertad de prensa tiene responsabilidades superiores con las instituciones y no con la avidez de dinero. El director del DAS hoy se encuentra en la cárcel por sus vínculos con el paramilitarismo. A estos enfrentamientos se le suma el señalamiento que hizo del congresista Rafael Pardo, al cual pretendió involucrarlo en una conspiración de las FARC en su contra. El presidente se disculpó frente a las cámaras, pero meses más tarde lanzó nuevamente el manto de duda. Los problemas de libertad de expresión tienen que ver con los dos lados. Uno es la variedad de medios de información, que debido a muchas razones, entre otras una crisis económica que tuvo Colombia hace unos años, la variedad de medios se ha reducido de una manera sustancial. Y la otra es el uso que hace el gobierno o agentes del gobierno de información a través de los medios con intenciones o con motivaciones políticas para desacreditar personas de oposición o desacreditar organizaciones no gubernamentales o desacreditar personas que opinan cosas que no le gustan al gobierno. Entonces yo creo que hay problemas en los dos lados, en la variedad y diversidad de los medios de comunicación y en el uso abusivo en ocasiones que el gobierno hace de información para fines propiamente políticos o fines, digamos, de descrédito de opositores. A Carlos Gaviria, líder de la oposición, le lanzó dardos que igualmente pretendían involucrar al Polo Democrático en relaciones no santas con la guerrilla, y a varios de los que han hablado de acuerdo humanitario y ofician en ello, también les ha lanzado el estigma de ser colaboradores de la guerrilla, y estas actuaciones desde la cabeza del Estado se traducen en este tipo de manifestaciones. El pueblo con las FARC, Chávez sin piedad. Y el mal ejemplo cunde. Esta práctica de señalamientos y estigmatizaciones es imitada también por sus partidarios. El senador Jairo Klopatowski señaló al periódico Desde Abajo de tener vínculos con la guerrilla sin tener ninguna prueba de fondo. El senador Klopatowski busca y lógicamente le dan un espacio en el programa de Claudia Gurizati en RCN. Y él allí hace un ataque a Lucho Garzón, porque el ataque es a Lucho Garzón, y utiliza como pretexto el periódico Desde Abajo. Lo que él dice es, el distrito está financiando un periódico de las FARC. Pregunta Claudia Gurizati, ¿cómo se sabe que es de las FARC? Porque aparece en Ancol, en la página de Ancol. Y a partir de allí, entonces, desenvuelve todo un ataque contra el periódico. Esta es la noche con Claudia Gurizati. Yo también entré a la página web de Ancol, que como todos los colombianos y ustedes saben, Ancol es la página web de la guerrilla. Podemos ver este periódico, que también está en Ancol, en esa página que se llama Desde Abajo. Y si usted se puede darse cuenta, está financiado con permiso además del Ministerio del Interior, que aparece financiado nada menos y nada más que por la propia Alcaldía de Bogotá, que está dándole pautas publicitarias. Usted encuentra el Sistema Distrital de la Cultura financiando a este periódico. Una alcaldía tan importante, porque es la capital del país, plata para patrocinar un periódico que es de las FARC, ¿no es gravísimo? Presentamos un documento, una petición formal escrita, en donde le exigíamos copia del video, porque además eso tuvo un efecto multiplicador muy grande, porque esa frase donde el senador Klopatowski dice que es un periódico de las FARC, aparecía en la cuña publicitaria del programa, es decir, salió centenares de veces durante la semana antes del mismo programa.
Entonces le pedimos copia de eso y le exigimos el derecho de réplica. Pero lo único que hicieron fue darnos una copia del programa, pero nunca hubo ese derecho a réplica. Después es el asesor presidencial José Obdulio Gaviria quien señala la expresión de la movilización en contra del paramilitarismo como una marcha orquestada por las FARC. Vuelve y juega la estigmatización. Después de la movilización, 6 de sus organizadores fueron asesinados y congresistas demócratas en los Estados Unidos rechazaron las declaraciones del asesor presidencial. Una carta firmada por 63 congresistas de los Estados Unidos es importante porque indica un interés y una inquietud y una preocupación por muchos congresistas. Creo que deberíamos tomarla en serio. Con estos ejemplos se puede pensar que a muy pocos le quedan ganas de expresarse en contra del gobierno. La estrategia del presidente parece ser la de convertir a todo el que se oponga por las vías democráticas y con argumentos en un aliado de la guerrilla, ya que sabe perfectamente que el combate a la subversión es lo que lo tiene con importantes índices de popularidad. La estrategia continúa. Recientemente atacó al analista político y reinsertado de la corriente Renovación Socialista, León Valencia. Lo ataca por la investigación que dirige sobre la parapolítica. Cuando hay, digamos, personas o medios que alzan la voz para mostrar algo crítico de la realidad nacional, muchas veces lo que se recibe es una andanada de presiones de todo tipo. Y yo creo que eso hace muy difícil opinar en Colombia, hace muy difícil hacer prensa, hace muy difícil hacer comunicación independiente, libre, crítica en Colombia. Pero por otro lado hay las amenazas o las presiones institucionales, que son demandas penales. Yo tengo 3 demandas penales. Claudia López ya tiene una demanda del gobernador de Antioquia, tuve unas demandas, dentro de ella la de Mario Uribe, ex senador de la República y primo del presidente. Son pues legítimas porque se dan en el campo institucional. Entonces es una recurrencia a la justicia y uno, claro, ahí responde por eso, pero es otra forma de presión. Y otra forma que duele mucho y es el señalamiento público y el tratar de tapar, digamos, el presente y toda esta investigación sobre la parapolítica con acusaciones sobre el pasado, y es los discursos del señor presidente de la República. Nosotros incluso le enviamos muchos mensajes al presidente buscando al contrario, que él hiciera una manifestación pública de que nuestra investigación era legítima, era un ejercicio legítimo, controversial, que a él no le gusta, pero al mismo tiempo legítimo. Entonces esa mezcla de amenazas, presiones judiciales y presiones con declaraciones públicas, porque bueno, es que el presidente habla desde un lugar muy alto del poder, primero con una alta aceptación en la opinión, con el apoyo de todos los factores de poder, con los medios de comunicación abiertos para sus intervenciones, y uno habla desde una humilde ONG, desde un esfuerzo académico y un esfuerzo, digamos, en aportar algo para mejorar la democracia colombiana. Yo creo que esa combinación es complicada, esa combinación que la sentimos nosotros, la debe sentir mucha gente en Colombia. El jefe de prensa del presidente, el periodista César Mauricio Velázquez, defiende al mandatario, reconociendo su carácter fuerte. Es un presidente vehemente, categórico muchas veces, con imposición de ideas o con juicios a priori. No, el presidente dice cosas, controvierte, está en el debate público, controvierte con personas de carne y hueso, de nombre propio, pero eso no significa que el presidente esté descalificando. El llamado aquí también es tanto para el presidente como para quienes entran en esos debates, a tener siempre mucha serenidad. Es lo que yo muchas veces le digo al presidente. Bueno, serenidad, vamos a debatir sobre las ideas, no sobre las personas. Las diferencias tienen que ser en lo que usted piensa, en lo que yo pienso, pero no en su integridad. Cuando el presidente a veces dentro de esta misma democracia controvierte con un periodista porque no ha dicho toda la verdad o porque está diciendo cosas que no admiten una justificación
o que no corresponden con la verdad histórica. El presidente está también haciendo uso de esa libertad en reclamar como la puede hacer cualquier ciudadano. Esta serie de ataques y deslegitimaciones, sumado a una abundante interceptación de teléfonos de periodistas, embajadas, defensores de derechos humanos, líderes de la oposición, de manera ilegal, han generado un ambiente de autocensura y que todo aquel que disienta del actual gobierno lo piense primero antes de hablar en público y que un ambiente de paranoia se apodere de la sociedad. Una sociedad que parece ver una cosa y decir otra, para ser oído y no señalado. Aplauso por el trabajo realizado en la recientemente clausurada revista Cambio. No me reventé. No me reventé. Muchas gracias en nombre de Rodrigo, el mío y especialmente del equipo de periodistas de la revista Cambio. Muchas gracias. Buenas tardes, María Elvira. Buenas tardes, Olman. Hace rato quería tomarme un café contigo. Qué lástima que sean estas circunstancias en el cierre, bajo el cierre de Cambio. Pero yo creo que las crisis son oportunidades. Yo creo que de pronto es un mejor momento porque es la oportunidad de hablar por la situación por la que estamos pasando los periodistas. ¿Cuál es esa situación? Yo tengo una en particular, pero quiero escuchar de tu lado. A ver, lo digo no por mí, lo digo no por lo que le sucede a la revista Cambio. Yo creo que esto, hay un proceso gradual y yo diría difuso que hoy se hace muy manifiesto, donde la prensa está amenazada, es decir, la libertad de prensa está amenazada y no está amenazada por las razones obvias, ¿sí? o las más visibles. Está amenazada soterradamente
por los grandes poderes económicos. Yo creo que la decisión que se toma con respecto a Cambio, independientemente de quiénes hemos estado al frente de Cambio, quiénes estuvimos al frente de Cambio, es una decisión que traiciona los ideales mismos que sirvieron de cimiento al nacimiento de la Casa Editorial del Tiempo, que ha sido por muchos años, o que fue por muchos años, un baluarte de la defensa de las libertades, de la defensa del pensamiento liberal en el sentido partidista, cuando Correcto. el periodismo estaba unido, pero liberal en el sentido filosófico. Y lo digo por una cosa muy objetiva, histórica. El doctor Eduardo Santos era prácticamente hermano de mi abuelo Luis Eduardo Nieto Caballero, es decir, eran carnales. Ellos están el uno como fundador, el otro como colaborador permanente, son partícipes de son republicanos. Son los que después de la Guerra de los 1000 días y con toda esa polarización, entonces proponen el famoso canapé republicano de que hay que buscar es una visión de país, hay un proyecto de nación, hay que buscar una identidad por encima de los partidos, es decir, qué es lo que nos une más que qué es lo que nos diferencia. Y digamos, lo digo también con dolor porque mi abuelo era masón, librepensador. Mi abuelo sufrió la cárcel durante el gobierno de Laureano Gómez. El Tiempo fue incendiado durante esos aciagos años de los años 50. Posteriormente, con la dictadura de Rojas Pinilla, mi abuelo y el doctor Roberto García Peña, durante 42 años director de ese periódico, sufrió el exilio y después le tocó el cierre del periódico. Combatieron la dictadura. Mi abuelo es el famoso autor de las cartas clandestinas que él personalmente entregaba en la puerta del Palacio de San Carlos, denunciando la corrupción de la dictadura. Entonces uno dice, digamos, esa es la sangre que corre por mis venas. Mi mamá ha sido columnista. ¿Te sientes traicionada, María Elvira? No, siento traicionado como toda una tradición de libertad de pensamiento. Siento traicionado como los ideales. Mire, las mamás de los santos las llamaban las policarpas. En la casa de mis abuelos yo viví en esa época, yo tengo muchos años. A mí me tocó, muy chiquita, pero me tocó toda la lucha contra la dictadura de Rojas Pinilla, requisas del SIC en mi casa, donde a mí me sentaron en un asiento, me dijeron no te muevas, me explayaron el vestido y la crinolina y yo estaba sentada en una serie de panfletos contra la dictadura. Mi mamá estuvo presa. El chofer de mi abuelo fue torturado en la Plaza de Toros. Las hermanas Santos, las llamaban las policarpas, con mi tía tenían un mimeógrafo en el barrio Santa Fe que se los guardaban unos amigos y ellas repartían panfletos y salían por las noches a pintar con pintura roja. La manifestación de las mujeres en la época de Rojas Pinilla se hizo en mi casa, se gestó en mi casa. Fue una tía mía la que le avisó a Alberto Lleras que lo iban a coger preso. Es decir, yo viví esa época sin entenderla mucho. Hoy la entiendo, hoy la miro para atrás y la entiendo. Hoy entiendo lo que fue mi abuelo para los liberales, hoy entiendo lo que fue mi abuelo para el periodismo, hoy entiendo mucho más, bueno, lo que fue el doctor Roberto García Peña, entonces, es lo que tú has plasmado en tus pues columnas, es lo tu que yo, tradición, lo que tú respiras. Es lo que yo heredé, el pensamiento libre, digamos, esa fue también, digamos, mi marca en el colegio, mi marca por donde yo digo, pero es que yo defiendo que la gente piense lo que quiere, es que yo no soy liberal de partido, soy liberal de pensamiento. Y nosotros estábamos haciendo lo que nosotros creímos que debíamos hacer, porque es que esta sociedad necesita es más voces, no menos. Necesita es que le muestren, que le levanten el tapete y le muestren la basura para que esté consciente de que no puede dejar que la basura se siga metiendo por debajo del tapete, que aquí están pasando unas cosas muy horrendas, pero como la famoso poema dice que mientras a mí no me toque, a mí no me importa lo que les pase a los demás. Entonces yo creo que aquí... ¿Tú pensaste que alguna vez te fuera a tocar esto? No, y mucho menos que en el tiempo, mucho menos. Correcto. Mucho menos en el tiempo. Entonces digamos que hay, digamos, la empresa alude razones de números, como yo digo, nosotros fuimos víctimas de ejecuciones extrajudiciales y presentados como muertos en el combate de las cifras, ¿sí?
pero yo creo que hay mucho más que eso. Y Que hay, yo creo, y en estos días lo he venido diciendo, yo creo que no podemos, a los quienes hemos sido víctimas, por ejemplo, de la cacería ilegal del G3 y de otras cosas, no pueden seguir creyendo que somos ingenuos. No, es que un poco lo que le ofende a uno es que creen que uno es idiota y que creen que la gente es idiota y que creen que la gente no hace asociaciones. Es que hemos hecho unas investigaciones que han pisado callos. Hicimos la investigación y mostramos cómo lo de las bases se estaba cocinando por debajo. Descubrimos cómo la política de los subsidios, que en teoría, digamos, nadie niega que el agro necesite subsidios, pero se pervirtió porque acabó en manos de unos pocos poderosos que además, oh curiosidad, eran financiadores de las campañas de Uribe. Pero además, y esto, digamos, hay que decirlo también, financiaron el paramilitarismo. Eran familias, en algunos casos, que tenían que ver con el proyecto paramilitar, concretamente en el Magdalena. Y yo creo que aquí, digamos, aquí la sociedad se rasga las vestiduras con las atrocidades de las guerrillas que nosotros cuestionamos y frente a las cuales que rechazamos, condenamos, pero no se rasga las vestiduras y justifica el paramilitarismo porque defiende sus intereses. Entonces aquí se pregunta, ¿por qué? ¿Dónde está la farpolítica? La Fiscalía no... Porque es que el fenómeno no era lo mismo, digamos, si hubo alianzas de algunos políticos, de algunas alcaldías, eran unos sectores atrás que además cayeron en manos de la guerrilla porque los políticos las abandonaron porque allá no daba votos, porque eran unas pobres gentes abandonadas y esos votos no valían y eso hizo que la guerrilla pudiera penetrar en esos territorios. Pero es que el fenómeno paramilitar fue auspiciado, alimentado y financiado por las élites regionales. Por la espumita de las regiones. Entonces yo digo, por Dios, ¿cómo? Es decir, aquí hay una violencia justificada y una no. Son igualmente aberrantes las dos violencias, pero la sociedad está tolerando y está justificando la de los paramilitares y estamos viendo las consecuencias de un proceso mal cocinado. María Elvira, no vamos a negar el país y vamos a partir, la audiencia no es ingenua. La investigación periodística estrella del año pasado en este país, yo me atrevo a decirlo, así lo pienso, fue Agroingreso Seguro. Y esa investigación le costó o le está costando hoy a la campaña electoral del señor Andrés Felipe Arias. Pero también ahí se demostró esas castas, esas pequeñas élites regionales con sus vínculos torcidos en diferentes regiones del país. Esas élites están pasando la cuenta de cobro y, me atrevo a decir, esas mismas élites regionales también le están pasando la cuenta de cobro a Alfredo Molano, otro periodista independiente. ¿Son ellas? Yo diría que sí, además yo diría que aquí hay dos países y yo creo que hay un país atrasado, medieval, agrario. Yo no creo que esa gente con el poder que tenía no hubiera podido acudir al gobierno central, si es que creen que el gobierno central, los gobiernos en sus momentos, en sus diferentes gobiernos los abandonaron. Yo creo que tenían todo el poder para haber acudido al gobierno a que les creara grupos de élite para marginar, para combatir a la guerrilla, pero están acostumbrados a manejar las fincas en donde son los padrinos de los hijos de los mayordomos y donde ejercen el derecho de pernatos, manejan el país con la mentalidad agraria de un país, con la mentalidad de un país medieval. Entonces, acudieron a buscar en los ejércitos defensa de seguridad privada, pero yo creo honradamente, porque yo tengo víctimas de la guerrilla, yo tengo parientes que fueron secuestrados por la guerrilla. Y ninguno de esos se le ocurrió buscar seguridad privada. Lo primero que hicieron fue acudir a las autoridades, acudir al Estado y pedir, denunciar el secuestro y buscar ayuda de las autoridades y en fin. Entonces yo creo que sí había salidas. Otra cosa es que la salida más fácil era la de la seguridad privada, con todos los gérmenes que estaban ahí pululando de las convivir. Entonces yo creo que es que ahí hay una mentalidad
Ahí hay una mentalidad trazada y le están echando la culpa a los diferentes gobiernos, y yo creo que es que también no hubo, es decir, yo no puedo creer que si a un gobierno X, Y o Z viene toda la crema innata de una sociedad que se siente amenazada por la guerrilla y exige presencia de las autoridades, y exige unidades élite, y exige gaulas, y exige no sé qué, no les llegan. No, exacto. Sí les llegan, Claro. sí les llegan. Lo que pasa es que se aliaron además las mismas autoridades en algunas regiones, el trabajo sucio se los hacían los grupos de seguridad privada. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es un desmoronamiento general y una... Y de la consolidación y la consideración de un proyecto paramilitar. Esa fue una de las denuncias que nosotros destapamos, fue el memorando donde ellos, redactado en Córdoba por los asesores que tenían los señores Mancuso y compañía, del proyecto inicial, de cómo lo querían que los recibieran como delincuentes políticos. Nosotros develamos eso en cambio también, cuando todavía no estábamos en manos de la segunda reconquista española. Con los narcos, volviendo a la consolidación de ese proyecto paramilitar y digamos como a esas puntadas que va dando. Y yo me atrevería a decir un poco que esta persecución del G3 a defensores de derechos humanos, a sindicalistas, a la oposición política en Colombia, incluyendo periodistas. Es que aquí estamos viendo la Guerra Fría que no están viviendo en el resto del mundo. Y seguimos en el tema de... Lo que le pasa a Cambio, no son puntadas de eso, no, yo creo acabar que... con el pensamiento disidente. Sí, yo creo que aquí no son casos aislados ni más, no, aquí hay una cosa muy perversa, pero lo más grave de todo es que a la sociedad no le importa. Esto es flor de un día, hemos recibido homenajes, hemos recibido la solidaridad increíble de los periodistas, pero yo me pregunto dónde están los políticos que lo llaman a uno en privado y le soban el hombro, y yo les pregunto, ¿ustedes no están enfrentados a una coyuntura electoral donde se quejan de falta de garantías? La muerte de un medio es un campanazo sobre qué está pasando. Yo extraño los pronunciamientos de los candidatos de los partidos frente a la preocupación, decir, es que en cualquier país, en cualquier democracia, en cualquier país decente, los políticos que están, los candidatos, los que están siendo víctimas de las faltas de garantías, porque hay unos que no, hay dos que no, ¿sí? que se están quejando de esos, les muere un medio en sus manos en una coyuntura electoral, y no hay un pronunciamiento público. Yo diría, así como en España hubo un pronunciamiento contra la ETA frente al terrorismo, yo me pregunto, qué bonito sería que que hubiera un pronunciamiento conjunto de todos los candidatos. No, yo diría, hombre, si les preocupa, porque así me lo han expresado en privado varios, y se lo han expresado en privado varios a Rodrigo, realmente el tema, ¿por qué no hacer un acto solidario y decir, nos preocupa que se estén cerrando medios en una coyuntura donde la democracia se ve amenazada desde diferentes flancos? Porque además ellos, su lucha contra la reelección es porque creen que la democracia está en peligro. Claro. Entonces, ¿qué tal lo que sería para el mundo un comunicado decir, lamentamos esto, no sé qué, Rafael Pardo, Germán Vargas, Noemí Sanín, Marta Lucía Ramírez, Tanas Moquis, Lucho Garzón, Enrique Peñalosa? No, de Uribito no puede uno pensar nada porque debe estar festejando. Pero la gente que se está quejando de falta de garantías, yo extraño un pronunciamiento público. Y como le digo al principio, no por Cambio, porque podría llamarse... Contravía, podría llamarse La Flor de Lilolá, podría llamarme Periquita de los Palotes. Es por lo que significa en una coyuntura de estas, ¿sí? De las instituciones democráticas amenazadas y permeadas por todas esas mafias, porque ese es otro problema. ¿Por qué se entregan? Porque les costaba mucho sostener unos ejércitos, porque ya habían logrado cooptar los poderes locales, ya la parte violenta se chuleaba, ya las instituciones estaban permeadas. El señor hermano del ministro de Gobierno, el director general de Fiscalía desde Antioquia, estaba aliado con las mafias, por Dios. Y aquí... Tenemos que preguntarnos si puede ser viable una democracia sin medios de comunicación. No es viable. Eso que lo tengan clara la sociedad colombiana y nuestros televidentes. Blado, en el último número de semana, hace la siguiente caricatura, si ustedes tienen oportunidad de verla.
es José Obdulio Gaviria, con las cabezas de Rodrigo Pardo y de María Elvira, directores de Cambio. Esto es obra del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. Mire, yo no tengo elementos de juicio para decir que es obra o no es obra, pero digamos, sé que le dolió mucho cuando publicamos una carátula que se llamaba El Mundo según José Obdulio, que asistimos a una conferencia que él dio en Washington de su famoso tanque de pensamiento, donde él decía que aquí no había conflicto sino amenaza terrorista, que aquí no había desplazados sino migrantes, digamos, era el mundo de su uso. Entonces pues nos pareció interesante decir, mire, esto piensa el asesor presidencial. Bueno, yo supongo que eso no nos lo perdona. Escribe, Agroingreso Seguro me parece que fue, el gobierno quedaría en el ala con eso, y es la primera vez que el presidente baja de un mes a otro. Bueno, le dan el durísimo a Uribito, pero a Uribe también. El señor José Obdulio escribe en El Tiempo, nuestra ex casa editorial, que Rodrigo Pardo es el jefe de La Vigornia, de una banda de fascinerosos. Insulta a Cambio en varias oportunidades. El señor Juan Manuel Santos sale a decir, y es lo único que publica El Tiempo de las declaraciones que dio, que es que nosotros somos unos idiotas útiles de la guerrilla porque publicamos de pluma de León Valencia un resumen del informe de la Fundación Arcoíris, donde se mostraba que había un talón de Aquiles de la seguridad, que era la seguridad de las ciudades. La seguridad de las ciudades. Que valga la pena retomar que por esas acusaciones hemos pasado también el equipo de Contravía, claro, agregando el seguimiento y la es que aquí es que mire la paradoja, aquí el estado de opinión es la fase superior del Estado de Derecho, pero aquí la opinión no vale sino una opinión. Aquí el coro que gusta es el coro gregoriano, monótono. Aquí los que pensamos un poco diferente, lo que nos atrevemos a decir, oiga, que hay un logro, pero yo creo que hay que mirar esto, el disenso, el falsete es el aliado del terrorismo, y yo creo que ahí nos estamos equivocando. Es decir, yo creo, mire, es que a mí me sorprendió eso, no solamente que lo de Arcoíris está viéndose ahora qué está pasando, sino que unas semanas antes habíamos hecho una investigación con cifras oficiales de lo que estaba pasando en la ciudad. Y esto fue la ofensiva de medios, de que eso era una exageración y no sé qué. La semana pasada, hace unos días, el señor presidente está queriendo convertir a los estudiantes en informantes, y está queriendo convertir a los taxistas en informantes, y está desesperado inventándose fórmulas porque la inseguridad de las ciudades los está desbordando. Entonces, ¿dónde está el pecado nuestro? ¿Dónde está el pecado? Señalar problemas que no nos los inventamos, es que no es una percepción, la gente no cree que la van a atracar, es que la gente la atracan, a la gente la matan, a la gente le entran en el apartamento y le roban las cosas. Entonces, por Dios, yo digo, ¿dónde está el pecado? ¿Y por qué si antes de que hubiera esta explosión, digamos, de seguridad, de inseguridad en las ciudades, y es la pregunta que hemos hecho públicamente desde Contravía, si hay tanta seguridad, si se respira tanta democracia, tantas garantías como en el mundo de José Obdulio, así lo plantea, ¿qué necesidad tienen de organizar un grupo especial de policía secreta para deslegitimar, sabotear, desacreditar, neutralizar a la oposición política? No, por eso, digamos, a mí es que a mí me sorprende el grado de intolerancia. Y la democracia es tolerancia. Es que mire, aquí todos queremos un mejor país. Aquí solo la guerrilla cree en la guerrilla. Aquí alguien se atreve a decir, hay que buscar salidas y ese es aliado de la guerrilla. No. ¿No temes tú, después de estas declaraciones, te veo y nos hemos encontrado en los últimos días, ofuscada, pero con una dolida, triste, porque no es para menos, es decir, y hay que decirlo sinceramente, la gente puede esperar que eso pase con Contravía, que de un momento pues, asumimos una posición, pero nunca hubiéramos esperado que pasara esto con Cambio. A nosotros, a Contravía, bueno, las infamias que nos han hecho desde el DAS son escalofriantes. Y si esto pasa con Cambio, que es la casa editorial El Tiempo, ¿qué podemos esperar, María Elvira? No, es legítima el interrogante, y lo digo porque fue muy emocionante como nos despidieron los periodistas de la casa editorial. Y yo me mantenía en mi rinconcito crítico, y bajaron muchos
jóvenes, con las lágrimas en los ojos, y nos decían, ¿nosotros qué podemos esperar? Yo creo que aquí más grave que la censura, porque uno no puede decir, digamos, dicen que aquí nos dejaron hacer todo, sí, nos dejaron hacer todo, pero nos mandaron mensajes. Nosotros recibimos varios mensajes de de que qué es lo que van a escribir y que es que nos dijeron, no nos sabíamos, es decir, yo creo que yo estoy segura que hay cuentacolumnistas en el tiempo, porque me pasó una primera vez que nos sorprendimos porque el señor Solé estaba enterado de lo que íbamos a hacer y descubrimos cómo fue. Y nos mandaban mensajes, oiga, que qué es lo que van a escribir de tal cosa, que si entrevistarán a no sé quién. Entonces estaban pendientes y expresiones en reuniones públicas donde muy imprudentemente se expresaban de la revista como que era una M, como que era una piedra en el zapato, que estaban hasta aquí con la revista, fuentes de adentro diciéndonos que había miembros de Junta diciendo que no creían muy conveniente el periodismo de denuncia. Entonces, hay razones, yo no digo que hay razones empresariales, pero en una casa editorial como El Tiempo, con utilidades millonarias en el peor año de la crisis como el año pasado, a mí que me envuelva en ese argumento, porque yo creo que los argumentos, que hay otros argumentos de peso, y que nosotros fuimos el precio fuimos la cabeza de Holofernes para entregarle a la Junta, ahora que llegó, porque todos echan la culpa, no, eso es cosa de los colombianos, no, eso es cosa de los españoles, no, eso es una decisión de todos. Es una decisión de todos, y ahí hay unos argumentos políticos muy fuertes, y está de por medio un tercer canal, y a mí me sorprende cómo cuando dicen que el canal no va ahora, sino que va en 6 meses, entonces en los autorreportajes que se hacen en el periódico, el señor Solé dice que le parece increíble porque este país necesita más medios, que la gente necesita más canales, y yo pregunto, ¿y la gente no necesita más revistas? ¿Y la gente no necesita más medios? Aquí lo que se necesita son más medios, más voces, más opiniones, no menos. Entonces, ¿por qué así les duele que no les den el canal, pero al mismo tiempo la acción simultánea es cerrar la revista, y sí sostienen durante no sé cuántos años sostuvieron así TV a pérdida? Yo no entiendo. Va en aras de la buena calidad informativa, María Elvira, que los grandes grupos económicos de este país tengan medios de comunicación. Ahí no hay una confusión. No, pues ya claro, ahí hay una confusión, y digamos esa ha sido la discusión, pero yo sí quiero, digamos, hacer un reconocimiento. A 3 cuadras del Tiempo está el Grupo Santo Domingo sosteniendo un periódico a pérdida, un periódico independiente. Respetable. Que ha hecho, súper que está respetable, generando, no, exacto, y usted lee los análisis políticos y usted ve que hay un equilibrio en la información, allá los candidatos todos tienen el mismo espacio, ahí hay un respeto por la opinión, hay un respeto por el lector. Y un entendimiento de la democracia. Yo creo que ellos saben que tienen, digamos, que heredaron o que compraron un legado muy importante, que es el legado de los Cano, que compraron una marca que es El Espectador, que es de mucho respeto en este país, y la están respetando. Entonces lo que uno se pregunta es cómo unos españoles, que se supone que tenían tradición editorial, que compran la casa editorial también muy respetable durante muchos años, ¿sí?, no respetan ese legado también, ¿sí?, teniendo ganancias, porque es que yo insisto, no estamos contra la libre empresa, no estamos contra las ganancias, pero sí se podía ganar un poquito menos y contribuir más a una opinión bien informada. Y no de cualquier país, sino de Colombia. Correcto, y una opinión bien informada es una opinión que no vota por los candidatos, que empieza a entender que no puede vender su voto, que no puede entregarlo ni por un bulto de cemento, ni por 4 pesos, ni por 5, ni por nada, sino que su decisión influye en lo que él quiere que sea su país, en lo que quiere que sea su vida, la vida de su familia. Aquí lo que pienso es que aquí no hay un proyecto de país. Aquí nos están comiendo vivos las mafias y los poderes fácticos de todo orden, y aquí estamos en un proceso de descomposición que a mí realmente me preocupa. Sueno muy trascendental y todo, pero realmente lo siento, realmente me preocupa. Realmente uno dice, ¿qué va a hacer de este país? Es decir, yo creo que este país es un milagro de sobrevivencia. Este país ve todas las violencias cruzadas, el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo y todo eso. ¿Cómo no reaccionamos y decimos, no queremos eso, queremos un país mejor? Pues, María Elvira, me dan ganas de llorar también, porque sabemos
que es una lucha duro tratar de hacer un periodismo independiente sin que a uno lo llamen terrorista o sin que a uno lo echen de lo que uno ha construido con tanto esfuerzo como fue la marca de cambio. Desde Contravía, toda nuestra solidaridad, María Elvira, de verdad, todo nuestro apoyo. Yo creo que aquí lo que nos estamos jugando es el país que le queremos dejar a nuestros hijos. Yo creo que País más es... incluyente, más democrático. Por lo menos yo creo que tú y yo vamos a seguir en Contravía. Yo creo que, bueno, mi vida toda ha sido en Contravía desde que estaba en el colegio, pero yo creo que es importante que la gente que nos vea piense de verdad qué país queremos. Si queremos un país cooptado por las mafias o si queremos un país donde nuestros hijos crezcan libres y un país donde uno no tenga que circular por las carreteras llenas de soldados y donde la gente pueda vivir tranquila y donde tenga oportunidades, porque además este país es un país que no se ha dejado derrotar a pesar de todos los horrores que hemos vivido. Entonces hay fuerza, hay esperanza. Hay esperanza. Hay Lo esperanza. que digo es que no podemos arrodillarnos, no podemos dejar que nos avasallen. María Elvira, muchísimas gracias.